buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas, Enrique. ¿Cómo estás, Belén? Muy buenas noches. Mitad de semana, 28 de septiembre. Y hoy platicamos con el doctor Jorge Alonso sobre los 2 años de Ayotzinapa. Sí, el lunes dejamos, digamos, un poco en puntos suspensivos el segundo aniversario de este caso que ha conmocionado no solamente a México, sino a muchos países alrededor de nuestro planeta. Y hoy, pues, ¿quién mejor, Enrique, para hablar a detalle y, digamos, de una manera mucho más desmenuzada que el doctor Jorge Alonso? Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Doc, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Enrique. Doc, 2 años después de Ayotzinapa, los movimientos, las movilizaciones siguen en las calles, las hemos visto, lo vimos en esta misma semana. ¿Qué simboliza después de 2 años Ayotzinapa para México? Bueno, primero, Ayotzinapa surge como una gran sorpresa, ¿no? Es decir, en un país donde había tantos desaparecidos, tantos muertos, pues parecía que era una cifra más. Claro. Y ni siquiera cuando hubo los desaparecidos allá en San Fernando, pues fueron el doble, ¿no? Ni siquiera así como la cifra iba a como que estaban acostumbrados a que este país estaba lleno de fosas, lleno de desaparecidos y podían seguir echándole indefinidamente y que se aguantaba la gente esta situación. Pero la gente ya no se aguantó. Es decir, cuando acudieron y reprimieron este crimen de Estado, que rápidamente la gente lo detectó como crimen de Estado, de la corrupción en todos los niveles, dijo: basta, hasta aquí, ya no queremos más, ¿sí? Y entonces hubo una movilización nacional y una movilización mundial, ¿sí?, inusitadas, y fueron las que llamaron la atención sobre que México no podía seguir en esta lógica, en la lógica donde este Estado corrupto con los criminales podía impunemente seguir criminalizando. Sobre todo en este caso eran jóvenes y pobres de una región muy depauperada de México. Claro. Y pues lo que sucedió fue que montaron su gran mentira histórica. Dijeron: pues vamos a hacer como vamos a tratar de hacer una cirugía y decir: no, solamente es algo local, o solamente son las policías municipales y es el crimen organizado, ¿no? Pero en realidad ahí está el ejército. El ejército está en Guerrero desde hace mucho y nada se mueve y nada pasa sin que el ejército se entere y esté al tanto. Y se vio claramente que fue una acción conjunta en todos los niveles, y lo que trataron con su mentira histórica era salvar tanto al ejército como a la Policía Federal, que está también inmiscuida, y salvar al exgobernador de Guerrero y a otros gobernadores, con lo de Huitzuco, a los Figueroa, ¿sí? Y finalmente a Peña. Esto le llega a Peña. En el momento cuando les promete a los padres: tope quien tope, voy a llegar, los padres ven que topó con Cerón, que fue el que armó lo de la niña Polet, y fue él el que armó lo de Alexander Mora, esta mentira, ¿verdad? Y que se les vino abajo internacionalmente. Nunca pensaron que internacionalmente iba a haber esta respuesta. Y por eso también se fueron con su campaña de calumnias y de desprestigio contra un grupo tan sólido y tan profesional como el GIEI, ¿sí? Y pensaron que lo echaban fuera y que ahí se acababa. Pero el movimiento, lo importante del movimiento es, a mí me tiene pasmado. He hecho muchos análisis sobre movimientos sociales, la intensidad. Llevan 2 años con una intensidad que mes a mes, ¿no? No es mes a mes. Digo, las marchas, ¿no? Sí. Estas marchas son mes a mes, pero las actividades son día a día y a veces varias en el día en diferentes lugares.
y nosotros lo que hicimos fue un diario. Carlos y yo lo que reportamos, y el libro lo que reporta es el diario del movimiento, y es asombroso la pujanza de estas personas. Y son personas que eran digo que eran porque eran campesinos, artesanos, estaban con sus familias y lo dejaron todo, y lo han dejado todo 2 años intensamente buscando a sus hijos. Y en esa búsqueda impidieron que toda esta estructura del poder pudiera engañar a la gente y pudiera hacer pasar una versión que es insostenible. Doctor, si nos puede precisamente mostrar a nuestro auditorio este libro, bueno, aquí me lo va a pasar a mí, Ayotzinapa, la incansable lucha por la verdad, la justicia y la vida. Usted menciona en diferentes momentos de la... Carlos y Carlos Alonso está Reynoso, hecho a cuatro manos. A cuatro manos. Y ya habíamos hecho otro que se llamaba... Demo. No, ese era también, era un movimiento, una indignación que se convirtió en movimiento, Ayotzinapa. Precisamente, doctor, y usted lo menciona en varios apartados de esta publicación, y también Carlos Alonso Reynoso, ¿por qué no estamos hablando de un movimiento social más? Y a mí también lo que me llama mucho la atención es que ustedes reflexionan sobre este movimiento que no tiene un líder carismático como lo han tenido otros, y que ha sido hasta el 132 tuvo, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Qué tiene este movimiento que ha logrado trascender 2 años, fronteras, gobiernos, en fin, qué es lo que tiene Ayotzinapa? Sí, bueno, primero hay que decir que el gobierno, pensando que podía comprarlos, llegó y les dijo a las familias pobres, muy necesitadas, pues aquí tienes un dinero. Primero les ofreció como 10,000 pesos por cada uno, luego 100,000, luego creo que hasta millones. ¿Sí? Pensó que los podría comprar. Y ellos, en su dignidad, son pobres, pero tienen el amor a sus hijos y el dolor, y ese dolor por recuperarlos. Dijeron, nuestros hijos no están en venta. Luego los quiso dividir. Y porque dijo, pues son 43 familias, prácticamente podemos hacer las maniobras. No pudieron dividirlos. Luego los quiso desprestigiar. Ha hecho todas las grandes campañas de medios y como suele hacerlo el gobierno. Tampoco pudo. Y los quiso quebrar y tampoco pudo. Mira, es un movimiento exactamente que ha conglutinado a muchos otros movimientos y que es muy horizontal, que no les interesa ser protagónicos, ni el jefe, ni nada. Tiene algunos voceros, pero ni siquiera un vocero, sino varios voceros. Y lo que es importante es que cayeron en la cuenta al ir por todo el país y encontrar dolores semejantes con otros y luchas semejantes. Entonces cayeron en la cuenta de que su movimiento, que primero era por desaparecidos, debía ser un movimiento por la transformación del país. Y esto los cambió y ya han tenido contacto con muchas luchas. Y esas luchas las han ido articulando. Lo que nos impresiona mucho es como las grandes manifestaciones, y como dice Castel, pues esta intensidad no puede durar por siempre. Pero esto no es lo que les importa. Lo que les importa es lo que han ido tejiendo. Han ido tejiendo pese a su dolor, pese a las enfermedades, pese a que han tenido que afrontar muchas dificultades. Por este dolor que es realmente lo que dicen es, no le deseamos este dolor ni siquiera al presidente Peña. Ojalá nadie tuviera el dolor de tener un desaparecido, que no es lo mismo que alguien que te maten y que ya puedes enterrar. No, es un dolor una angustia de todos los días. Este dolor les ha dado una movilización muy, muy grande y ha dinamizado un movimiento mucho más amplio. Quisiera, entre los que han estado con él han sido los zapatistas. Sí. Los zapatistas siempre con mucho respeto, ¿verdad? Y
A propósito de estos 2 años, sacaron ellos un comunicado y quisiera yo compartir con ustedes algunos párrafos que me parecen importantes. Dicen que tiene que ver con lo que estaban diciendo. Sucede que este país no es el mismo desde hace 2 años en que el mal gobierno cometió uno de sus peores crímenes al desaparecer a 43 jóvenes indígenas estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Este hecho nos hizo darnos cuenta de la profunda oscuridad en la que nos encontramos y agitó el corazón y el espíritu individual y colectivo, haciendo que se iluminara la noche con la rabia, con el dolor, con la esperanza que encarnan ahora los familiares y compañeros de los 43 y que brilla en el rostro de millones de personas en toda la geografía de México y del mundo de abajo y de la sociedad civil internacional solidaria y consciente. La desaparición de los 43 de Ayotzinapa sigue en la impunidad y buscar la verdad en medio de la pudrición del poder es esculcar en lo peor de este país, en el cinismo y perversión de la clase política que no solo sigue simulando buscar a los compañeros desaparecidos, sino que ante las crecientes evidencias que demuestran la culpabilidad del narcoestado terrorista, se premia a los responsables de mentir y tratar de deformar la verdad, como es el caso de Cerón. Doc, déjanos ir un corte, que tenemos que ir, y regresamos para seguir hablando para concluir con la lectura. Bueno, son dos de los zapatistas más. Y seguir con el tema de Ayotzinapa. Sí. Regresamos. Vamos a la pausa. Bien. ...26 de septiembre de 2014... ...43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Guerrero... ...que viajaban en un camión foráneo hacia Iguala... ...desaparecieron. Las versiones sobre por qué llegaron los normalistas de Ayotzinapa a Iguala... ...ese 26 de septiembre... ...son tantas que se confunden entre sí. Que si iban a botear... ...que la intención era reventar el evento de la primera dama... ...que si los camiones que secuestraron llevaban heroína... ...que estaban infiltrados los rojos... En fin, no solo las versiones de por qué estaban ahí fueron diversas... ...sino las justificaciones que el gobierno intentó dar como respuesta. Informes imprudentes, una versión histórica de una masacre perpetrada y que hoy, a 2 años de la desaparición, simplemente no se sabe dónde están los estudiantes. Pero esto no acaba como un hecho aislado. La violencia e inseguridad en el estado de Guerrero y en todo el país continúa, pues según cifras publicadas por Animal Político, las averiguaciones por homicidio doloso aumentaron en 23 estados de 2015 a la fecha. En el comparativo de un periodo de enero a mayo, los estados con más homicidios son Estado de México con 877, Guerrero 857 y Jalisco 468. Hoy por hoy, a 2 años de esta tragedia, ¿qué podemos esperar de un gobierno sin respuestas claras y verídicas? Lo platicamos esta noche en Perspectivas. Estamos en Perspectivas platicando con el doctor Jorge Alonso. Doc, te quedaste a la mitad de lo que estabas de lo que compartiendo. decían los zapatistas. Bueno, no es un comunicado muy grande, yo nomás extraje algunos párrafos. Y lo que dicen es, que era para lo que me preguntaban mientras había los anuncios, es, ellos lo llaman desde la geografía de abajo. Y dicen, esto miramos, cuando miramos hacia arriba, que es el poder, para quien asesina, encubre, miente, premios y protección, como Cerón, ¿sí? Para quien se indigna y protesta contra la injusticia, golpes y cárcel. Y ahora vimos cómo el día de hoy llegan con una agresión contra uno de los grupos de derechos humanos que han estado defendiendo, PRO, que ¿no? es el PRO. Sí. ¿Sí? Y la pista que dan es, con toda esta humanidad, con esta tierra que somos, hoy reiteramos que la verdad y la justicia son una demanda irrenunciable y que el castigo a los culpables, a todos los culpables, no nacerá de arriba, sino de la lucha de abajo. Entonces, ustedes me preguntaban que qué era lo que se veía en este movimiento. ¿Me pasas el...? Sí, claro que sí.
me pasas, lo que se ve con este movimiento es exactamente eso, que fue lo que encontraron. Es decir, a los de arriba los exhibieron, ¿sí? Los interpelaron para exhibirlos, no porque esperaran que ellos remediaran absolutamente nada, y los van a seguir exhibiendo, ¿verdad? Para que se sepa la verdad, porque ellos lo único que quieren es la mentira y ocultar esto y que se olvide. Y han encontrado en este abajo, con el que se han conectado, porque han recorrido el país varias veces, y con el que han visto, y con esto, y compartiendo estos dolores, han conectado y han hecho una serie de asambleas. Lo más importante del movimiento de Ayotzinapa no son las calles, es este diálogo, estas asambleas, estas discusiones, este contacto, este tejer estas luchas, este ver qué es lo que hay que hacer, cómo a este nivel horizontal, articulando luchas en una movilización muy amplia, no una lucha con un jefe y vertical, sino que en este dinamismo, en esta red, viendo qué es lo que se puede hacer desde abajo, día a día, en lo cotidiano. Y esto lo han hecho y lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo. Por eso este es un movimiento que trasciende los movimientos que estábamos acostumbrados. Ahora, ¿cómo ensanchar ese movimiento? No, porque es cierto, es un movimiento importante, pero no sé si ciertas clases medias en las ciudades realmente existe o ha llegado a haber este vínculo entre el movimiento de Ayotzinapa y una parte de la población. Bueno, en algunos lugares con los barrios, sí, con varios barrios y luchas de grupos sociales que están en la ciudad, es decir, han conglutinado muchas luchas, y una lucha que es muy importante, hay que recordar que ellos están estudiando para ser maestros, sí, y una lucha muy importante es la lucha de los maestros y la lucha contra la reforma educativa y contra todo esto que es el despojo que ha querido hacer el gobierno, esta entrega del país con las mineras, ha entregado a las mineras prácticamente todo el país, pero hay pueblos que están resistiendo por todos lados y que no quieren eso, que quieren una alternativa diferente del respeto a la naturaleza. El movimiento, obviamente, como todos los movimientos, tiene sus contradicciones, pero no ha sucumbido ante ellas, no se ha quebrado pese a los embates. Y aunque lo quisieron corromper y amedrentar, no se ha rendido. Es una resistencia que con mucho coraje, por todo lo que tienen detrás, que no se doblega. Ha tenido en momentos más apoyos, como tú dices, pero permanece estando en la mira internacional, y lo más importante son estas convergencias de luchas, que todavía es un proyecto, obviamente, es un gran proyecto, pero lo van empujando y no han cesado de tejer estas luchas. Tienen mucha rebeldía, ¿sí? Es una rebeldía que no puedes doblegar fácilmente, y buscan este cambio de mentes, pero no indoctrinando a la gente como antes se pensaba, ¿no? Sino haciendo desde la propia experiencia, haciendo ver cómo las propias experiencias y compartiendo las experiencias te hacen ir viendo cómo hay que ir caminar de otro lado. El amor de los padres por sus hijos desaparecidos ha sido el motor de esta lucha dura, pero está inspirada en la vida. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y prosigue para esta transformación en un movimiento por la verdad, por la justicia, por la vida y por el derecho de los de abajo a vivir dignamente. Y ahí el asunto de la vida y los asesinatos es fundamental. Tenemos datos de Iguala en términos de homicidios, a ver si los mostramos también para platicarlos con el doctor Jorge Alonso. Es un asunto, lo que pasa en algunos municipios de este país es tremendo. Los datos, aquí está en el caso de Iguala, sí, son más de 100 homicidios prácticamente anuales desde 2011, solamente en el municipio de Iguala, cada año. Y las fosas que han encontrado ahí son muchas más. Muchas más. Doctor, ¿por qué pensar que este movimiento puede
transformar al país? ¿Es un deseo o es una realidad? Es algo que se está dando. ¿Sí? Es decir, ellos con su propia lucha y en el tejer con otras luchas, han ido ampliando esta perspectiva de que no hay que esperar los tiempos de los de arriba, los tiempos de las elecciones, esperar que un líder carismático pueda cambiar desde arriba. No, tienen la experiencia de que desde arriba no se cambia nada, sino lo único consistente es lo que se construye día a día desde abajo. Y entonces, obviamente no va a ser un cambio de un día para otro, claro. Va a ser un cambio a mediano y largo plazo, pero que se está dando ya y viene con una potencialidad realmente inusitada. ¿Crees, Doc, que deben de apoyar a alguien en 2018, a algún candidato o a nadie? A nadie. ¿Y qué sucede con un contexto así, Doc? Porque pues eso puede hacer que ganen los mismos. Sí, pues van a ganar siempre los mismos. Es decir, siempre ganan los mismos. ¿Sí? Las elecciones son... Ya lo había dicho en otro programa en que vine aquí con ustedes. Es un debate eterno, me parece. Ya lo habíamos dicho, y te estoy citando a un profesor nada de izquierda, a Sheldon Walling, sí, que lo que ha dicho es que todo este aparato electoral y todas estas cuestiones, ahorita lo que está pasando en Estados Unidos, todo eso es un poner en escena una cuestión cuando en realidad quienes tienen el poder detrás son las grandes corporaciones. Lo único que les interesa es acrecentar sus riquezas, despojar a los de abajo. Que se mantengan al margen. Y entonces cualquier modelo electoral no va a cambiar nada. Te lo voy a decir en términos muy prácticos. Vinieron las revoluciones, una élite se hizo del poder y no cambió gran cosas. Vinieron los cambios electorales en América del Sur, ¿sí? Con estos gobiernos, y cuando ya no les sirvieron a los grandes poderes, se votaron a Vilma o están haciendo... Es decir, tienen su límite porque la misma estructura desde el poder, desde arriba, está acotada por las grandes corporaciones. Entonces, seguir apostando a eso es perder el tiempo y es estar en esta rueda de cada 3, cada 6 años que nunca acaba, mientras que la construcción de esta otra, desde esta otra perspectiva va aumentando y vas quitando tú bases de apoyo a estas estructuras de poder y creando alternativas. Sobre todo lo que quieren es crear alternativas. Claro, y en cierto modo lo menciona, doctor. Ellos no aspiran al poder, no quieren dinero, no se han dejado sobornar. ¿Quién financia este Ellos movimiento? lo financia la gente. ¿Por qué ha tenido tanta empatía con comunidades en el extranjero? ¿Por qué este movimiento ha tenido eco más allá de México, doctor? Bueno, ahí sí tenemos que ser... Que ser muy estrictos. Autocríticos. No, hay que ser muy estrictos y hay que ver cómo los movimientos dejan sedimentación, anteriores movimientos, y dan pistas. Todo lo internacional no lo podríamos entender del todo sin el Yo Soy 132. Es decir, estos núcleos internacionales que quedaron y prendieron y se enrolaron en la lucha en defensa de Ayotzinapa. Y lograron también una potencia muy fuerte en grupos de derechos humanos internacionales. Doctor Jorge Alonso, lamentablemente lo tenemos que despedir. Bueno, te podemos escuchar 4 o 5 horas seguidas, pero la tele es así. Muchas gracias. Y pero recomendamos, los invito a leer el libro, por supuesto. El libro se puede bajar. ¿Me permites medio segundo? Sí, como mira, por supuesto. Los libros generalmente cuando uno los hace, Carlos y yo ya hicimos otro, pero cuando uno los hace, pues caminan por su propio pie. Claro. Pero este ha caminado internacionalmente con mucha celeridad.
Te dije que Manuel Castells nos felicitó y está en varias páginas. Está en una página en Sudamérica, donde lo pone en el libro del mes. Está en una página en Europa que tiene 60,000 en Bélgica, 60,000 descargas mensuales. Está en Rebelión, en la revista Rebelión. Quien entre a buscar la revista Rebelión, ahí lo encuentra. Está en Desinformémonos y está albergado en muchos lados. Y pueden, tú ya lo pasaste y lo puedes seguir pasando, lo pueden leer. Lo que nos interesa de la lectura del libro es que la gente vea todas las piezas juntas y pueda darse la perspectiva hacia dónde va, entenderlo, discutirlo. Estamos abiertos a que esta es la perspectiva que estamos viendo, vamos a debatirlo, ¿no? De eso se trata, y de eso se trata leer libros como este. Ampliamente recomendable. Gracias, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy bien, vámonos. Vamos a la pausa, regresamos. Todavía no nos vamos, regresamos con más información. Por supuesto. Uno de los momentos más esperados en la política estadounidense fue el debate del pasado lunes 26 de septiembre que se dio entre el candidato republicano Donald Trump y la candidata demócrata Hillary Clinton. Temas como seguridad nacional, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, empleo, educación, impuestos e infraestructura fueron debatidos entre los candidatos. Cabe mencionar que la candidata demócrata lanzó la pregunta ¿cómo podemos evitar los ataques y proteger a nuestra gente? A lo que respondió que están trabajando con la OTAN para enfocarse en el terrorismo, trabajar con naciones musulmanas porque ellas están ahí y conocen la información, y acusó al candidato republicano de la falta de interés ante una guerra nuclear, y dijo que por su parte ella busca la diplomacia. Al finalizar el debate, el candidato del Partido Republicano tuiteó que la candidata demócrata no dijo nada al respecto del escándalo de los correos ni de la Fundación Clinton, y aseguró que su rival demócrata no tiene la apariencia ni resistencia necesaria para ser presidenta de Estados Unidos. Al final, ¿podríamos definir quién ganó el debate? Juan Salinas, profesor del ITESO, buenas noches. Muchas gracias, Bienvenido. Enrique. Gracias por acompañarnos. Miguel Sigala, de la Universidad de Guadalajara, gracias por Buenas estar noches, aquí. Enrique Belén. Oigan, pues un balance, ya platicamos el lunes algo del debate, porque aparte nos tocó exactamente hasta ahora que estábamos haciendo perspectivas. Pues un balance, Miguel, ¿qué viste en el debate del lunes? Bueno, principalmente el encontronazo de dos visiones de país que se viene gestando, ¿no? desde el inicio de la carrera presidencial. Y bueno, en el debate evidentemente era uno de los momentos más importantes en el marco de la elección, ¿no? Que estábamos platicando previamente en la oficina, donde ya se consuma, desde mi perspectiva, este choque de visiones de país que tienen Donald Trump y Hillary Clinton, ¿no? Dos visiones de país que parten desde cómo Estados Unidos todavía se está debatiendo y definiendo sus políticas públicas de impuestos, las políticas raciales, las políticas de inmigración, su relación con el mundo. Entonces, desde mi perspectiva, predominó ese choque, ¿no? tan evidente que está teniendo Estados Unidos tanto al interior y que se demuestra, ¿no? En el nivel más alto de la política. Juan Salinas. Ahorita que estamos comentando, creo que es importante, al hablar la pregunta que sea en quién gana el debate, yo creo que es importante ver el debate en la dimensión del proceso electoral. Es un evento importante, pero no es uno que vaya a definir por sí solo el proceso electoral. Estamos enfrentando una realidad muy particular del proceso, en donde, por ejemplo, un candidato como Donald Trump tiene una matemática adversa que llegaba con retos importantes al debate, particularmente cuando hablamos que tiene en algunas encuestas 50 puntos, en otras 60 puntos de diferencia en minorías, cuando estamos hablando, por ejemplo, que en los blancos con educación universitaria, particularmente mujeres, tiene una diferencia de 25 puntos. Entonces, al momento que llega él al debate, ¿cuál debió ser su mensaje? Reducir sus negativos con las minorías, hablando que ya son 30% del electorado de Estados Unidos, de los 226 millones de estadounidenses que tendrán el derecho a votar el próximo 8 de noviembre.
y estamos hablando que la demografía comienza a tener cambios importantes, lo revisamos ya en el proceso electoral del 2012 y es una de las grandes autocríticas que se realizó en ese momento por parte del Partido Republicano, es decir, necesitamos acercarnos a los hispanos, necesitamos acercarnos particularmente a los mexicanos, considerando la influencia que tenemos en 26 estados, que tenemos a México y como principal socio comercial de su parte con nosotros, 6 millones de empleos directos que dependen de la relación. Entonces, había que acercarnos. Y en ese sentido, yo creo que Trump cumple las expectativas, lo dejaron ser Trump, no pierde votos, porque le habla a su base, le habla a la base en donde él tiene una ventaja. De hecho, el lunes, estamos platicando hace un momento, el lunes arrancamos todos con pánico porque las encuestas nos marcaban, ya se acercó Donald Trump, en una de esas, en algún momento, incluso en redes sociales decían, ya está arriba en las probabilidades de ganar en el colegio electoral. Sí, entramos con el pánico, ¿no? Y llega el proceso electoral y, el debate, y cambian un poquito las cosas. Hillary agarra, ¿no? Un impulso posterior. Hillary retoma un poquito. Falta verlo, yo creo, a partir de la próxima semana, en las encuestas que se levanten. Ahorita tenemos revisadas hace un momento 538 y únicamente tienen 2 encuestas como referente. Falta, yo creo, una semana más para poder determinar si sube o no. El promedio, generalmente, en este tipo de eventos, es de 2 a 4 puntos dentro del primer debate, una semana después. Pues ha sido complicado de entrada saber realmente qué pasó en el debate. Para nosotros, bueno, que no tuvimos oportunidad de verlo, en el caso personal, que después intenté como recuperar alguna crónica, digamos, como mucho más objetiva de lo que había sucedido, realmente resulta complicado. Hay que leer varias para poder medio enterarte de lo que sucedió. Y precisamente en ese sentido, y a propósito de las encuestas, ¿cómo entendemos que, por ejemplo, CNN le dé un triunfo a Hillary Clinton de 62 sobre 27, pero que en contraparte hay otros medios como Time, como CBS, como el Washington Times, Fox, que dan como ganador al propio Donald Trump? ¿Cómo hacemos para entender tantas visiones y tantas explicaciones? Definitivamente tenemos que ver a los medios de comunicación como actores políticos, no como entidades que de manera objetiva buscan mostrar una realidad, ¿no? Basada en un sondeo o en unas encuestas científicamente neutrales. ¿Por qué? Bueno, no solamente porque ¿quién mejor que Enrique Toussaint para hablarnos de este tema, ¿no? de que los medios de comunicación en esencia difícilmente son neutrales, pero sobre todo porque el sistema político de Estados Unidos está pensado de esta manera y no está mal visto, de hecho. Y lo hacen con transparencia. Exactamente. Lo dicen abiertamente, ¿no? Aquí no se dice. Exacto, mi opinión es más honesta y es mejor para una sociedad que, por ejemplo, el New York Times se declare a favor de Hillary Clinton, que Wall Street Journal se declare a favor de Donald Trump, porque así juega la política estadounidense. Todo el mundo tiene derecho a expresar sus opiniones, aunque sin dudas esto puede llevarnos en algunos casos a un manejo de los datos que probablemente nos indique más la preferencia de esa entidad que un pulso real, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, Juan, en medios o en periódicos más vinculados a la derecha, como por ejemplo el Washington Post, yo revisaba el editorial en la noche, el editorial que iban a sacar el siguiente día, todo a favor de Hillary. Sí. Porque es establishment al final, ¿no? Sí, y al final yo creo que es importante, por ejemplo, a la hora que ahorita mencionaban sobre los medios de comunicación, de hecho hubo mediciones la semana anterior en donde se indicaba el grado de confianza que le tenía el electorado a los medios de comunicación y los medios aparecían arriba, uno arriba del fondo en la encuesta, en la medición. Y el que estaba en el fondo era Vladimir Putin, ¿no? Entonces, ¿en confianza? Ese es el grado de confianza que también le tienen los medios, porque también allá, como bien menciona, podemos tener a Breitbart, que tiene una gran afluencia de conservadores, uno desde mi muy personal punto de vista, racistas, completamente, pero es el medio por excelencia de los seguidores de Trump en muchos casos. De hecho, tan es así que Steve Bannon acaba siendo el coordinador de comunicación de Donald Trump. Entonces, no debemos de perder de vista ese escenario y desde luego va a pasar en donde New York Times, yo prefiero la claridad, se decanta de forma clara por Hillary Clinton, no es extraño en un medio como este, si nos vamos a la historia, desde Eisenhower que no daban su apoyo a un republicano, de ahí más todos han sido demócratas. De hecho, lo hicieron también en la primaria sobre Bernie Sanders. Pero también debemos de ver el caso donde medios
En Dallas, por ejemplo, hace 3 semanas publicaron su apoyo a favor de Hillary Clinton. Arizona, ayer uno de los principales ¿El Dallas medios, Morning? El Dallas Morning. No, el periódico. Y ayer uno en Arizona que estaba revisando, tenía desde 1890 que no apoya, más bien ha apoyado continuamente a un republicano, y esta es la primera vez desde 1890 que apoya a un demócrata. Entonces, en esa realidad hay mucho que... Ahora, Miguel, no sé, de pronto las encuestas en las elecciones de Estados Unidos son difíciles de interpretar por el sistema electoral en Estados Unidos, por la forma en que se distribuyen los votos. Digamos, en el caso de los estados clave, en los estados que sí se pueden mover, en los estados que nadie tiene ganado con anticipación, ¿crees que este debate cambie algo o realmente no se discutieron los temas fundamentales en estos estados? Bueno, es lo que estábamos platicando antes de la entrevista. Primero, sí tenemos que revisar o contextualizar las encuestas, porque la primera encuesta que se nos presenta es la del voto popular, donde la cercanía es considerable entre Donald Trump y Hillary Clinton. Sin embargo, las elecciones en Estados Unidos no se definen por el voto popular, sino por el voto electoral, como bien lo mencionas. Tenemos que más bien seguirle la pista o seguir el rastreo de las tendencias en los estados clave, ¿no? Wisconsin, los swing states, ¿no? Ohio, Pensilvania, Florida, Colorado también está en esta ocasión no claramente definido. Claro que ellos van a ser los que van a definir la elección. Lo comentábamos previamente con el profesor Salinas. Es muy temprano, ¿no? Decir, ¿no? o determinar, ¿no? Ya a partir de este debate la tendencia final, porque dentro del marco, como lo comentábamos, es solamente el primero de 3, digo, o sea, no estamos en el momento para determinarlo, pero ahí va a estar. Y yo quisiera agregar algo, Enrique. Los swing states tienen algo que ya comentó Julio, alto porcentaje de población latina e hispana que en las elecciones anteriores le han dado a Barack Obama el triunfo, ¿no? Florida, Ohio, principalmente, ¿no? O Colorado, evidentemente. Entonces, la clave va a estar en revisarlos. En lo que estábamos revisando previamente en la entrevista, Florida, bueno, tiene ventaja Hillary Clinton, Pensilvania y Ohio, pues parece que Donald Trump no perdió terreno, pero aún es difícil determinar, pero sin duda en los swing states va a estar la clave, ¿no? Y hay que esperar, por supuesto, los otros 2 debates, ¿no? ¿Viste algún movimiento? Hasta el momento, yo creo que vale la pena esperar a la próxima semana para verificar cómo pueden o no modificarse las encuestas. Sí es importante tomar en cuenta el aspecto del colegio electoral, porque, por ejemplo, si hablamos del proceso electoral del 2012, que es nuestro referente inmediato, Barack Obama gana el voto popular por 4 puntos porcentuales. Cerquita. La dinámica de Estados Unidos dice que son elecciones cerradas, y en esta que tienen tan altos negativos y que están jugando, por ejemplo, el Partido Libertario y el Partido Verde, podemos observar que aún puede cerrarse otro poco dentro del proceso electoral. Pero, por ejemplo... Recordar el caso de Bush, ¿no? En el caso... Se ha llegado a ganar elecciones, ¿no? En colegio, pero no en votos, ¿no? Con el referente inmediato que tenemos, sobre todo desde el objetivo estratégico que tiene Hillary Clinton, es evidente esa parte. Barack Obama en 2012 obtiene la ventaja y su victoria por 4 puntos. Sin embargo, en el colegio electoral arrasa al tener Mitt Romney 206 votos en el colegio electoral y 322 Barack Obama dentro del colegio electoral, con 4 puntos de diferencia en el voto popular. Entonces, hay que revisar muy bien esas cifras. Por ejemplo, el caso de Florida lo gana Barack Obama por menos de 1 punto. No, y te da, entonces, le da a todos los, claro. Y es quien gana, aunque sea por 1 punto porcentual, gana la totalidad. Vamos al corte, seguimos hablando sobre el debate y las elecciones en Estados Unidos. Bueno, y recapitulando precisamente sobre esto que fue el primer debate presidencial en Estados Unidos, Enrique, pero también hablar un poco de cómo vieron a los candidatos, digamos, en cuanto a sus puntos débiles, en cuanto a sus puntos fuertes. ¿Qué es lo que rescatan de cada uno? Bueno, quisiera comenzar respondiendo que los 2 candidatos me parece que no reúnen los tamaños que requiere en este momento Estados Unidos, ¿no? Como gran potencia mundial, y también por lo que requiere al interior, ¿no? Los problemas que tienen que resolver, raciales, económicos, de seguridad, desde luego,
e igualmente el rol que tiene Estados Unidos en el mundo. Entonces, yo veo dos candidatos débiles, relativamente grises, en realidad, ¿no? Y el que llama más la atención es Donald Trump, pero lo hace con una personalidad arrebatada y con una personalidad, ¿no?, estrafalaria y beligerante, ¿no? Entonces, no son dos candidatos que nos gustaría ver al mundo, ¿no? Porque obviamente nosotros no votamos, pero nos afecta lo que suceda en Estados Unidos. Y que también Estados Unidos no está pudiendo generar los líderes al estilo Barack Obama, que en mi particular percepción me parece que es un hombre que pasará la historia hablará bien de él, no en este momento, pero después, no está ofreciendo a Estados Unidos esos líderes. Y eso se mostró en el debate. O sea, Donald Trump se mostró como un político, digamos, prefabricado. No es un político, para empezar. Él ni siquiera se presenta como tal. Constantemente llamaba a Hillary, ustedes los políticos tradicionales, pero no es un personaje, digamos, que tenga la calidad argumentativa, que no tenga la experiencia, ¿no?, del temple que requiere un gran líder, ¿no?, como por ejemplo lo fue Ronald Reagan entre los republicanos. Hillary Clinton maneja un discurso completamente, desde mi perspectiva, acartonado, representa al establishment, representa a las dinastías a las élites dinásticas, los Bush, los Clinton, que se han beneficiado, ¿no?, de esta economía neoliberal que ciertamente ha producido. Obama han gobernado 2 exactamente, décadas, ¿no? Prácticamente desde, los Bush y los Clinton son dos, y paradójico para Estados Unidos, dos dinastías que se están repartiendo el poder, ¿no? Y con esta carrera armamentista también, de guerra, ¿no?, por parte de Hillary. Hillary Clinton forma parte, hablando de política exterior, pues de me parece, una vocación estadounidense intervencionista, institucional, aunque institucional, ¿no?, evidentemente, liberal en términos de relaciones internacionales, es decir, a favor de las instituciones, pero también a favor de la intervención militar. Yo me prefiero, ¿no?, la visión demócrata y la visión de Hillary Clinton de las relaciones internacionales. Sin embargo, los resultados no han sido buenos, ¿no? Porque el problema del terrorismo que vivimos con ISIS, ¿no?, o que vive Occidente particularmente con ISIS, es producto de las políticas erróneas, no solamente de Bush, ¿no?, sino también de Barack Obama y de la propia Hillary Clinton. Aún así, creo que es el mal menor. Claro. ¿Cómo ves eso? Fortalezas, debilidades en el debate. Desde mi punto de vista, creo que, vuelta a lo mismo, estamos en un proceso electoral atípico. Hillary Clinton, yo creo que uno debe de poder segmentar, ser buen político en cuestión electoral y ser buen político al momento de gobernar, ¿no? La frase famosa de Mario Cuomo, decir, uno hace campaña en poesía y gobierna en prosa, ¿no? Entonces, Hillary Clinton es experta en la prosa, no le agrada, no se siente cómoda en la parte de la poesía. No conecta, ¿no? No conecta mucho, y creo que en ese sentido, en ocasiones sí se le percibe como una persona con respuestas prefabricadas, todo quiso cambiar un poquito, ¿no?, conforme lo determina el focus group, y lo estuvieron tratando. De hecho, el día antes explica lo de su papá y la forma en que tenía un pequeño negocio, creo que intentaba eso, ¿no?, mostrarse más humana. Pero la estrategia de su campaña es hacer el perfil profesional. De hecho, yo por eso regresaba a la parte demográfica, porque uno debe entender cuál es el problema y ver cómo la estrategia juega, más bien cómo el debate juega dentro de la estrategia electoral. Y en ese sentido, el debate le debió permitir, por ejemplo, el caso de Donald Trump, acercarse a hispanos, acercarse a aquellas personas, a aquellos americanos con educación universitaria. Sin embargo, Hillary Clinton también tiene un problema. Su problema es también acercarse a los hombres blancos y tratar de diluir un poco el problema de percepción sobre la confianza que tienen con Hillary Clinton. Pertenece al orden político, tiene 30 años en política, y además yo creo que es importante destacarlo. El contexto del proceso electoral es un año antipolítico, es un año en donde en circunstancias normales el Time ponía hace poco más de un año la portada de Game of Thrones, y estaba Bill Clinton y estaba George Bush 43. Entonces era la guerra, ¿no?, de las dos dinastías, de las dos casas. Y probó de forma equivocada esa portada en lo que le corresponde al Partido Republicano y no al Partido Demócrata. Pero si vemos un poquito la parte del performance, de la ejecución del debate de Hillary Clinton, sí es importante tomar en cuenta que cuca mucho dentro de su estrategia. Su perfil era ser presidencial. Fue calmada, disciplinada,
y le estuvo lanzando poco a poco trampas a Trump y cayó en cada una de ellas, ¿no? Ahorita podemos hablar. La única vez que Trump ha lucido presidencial fue aquí, ¿no? Eso digo también. Escuchamos a Trump, por cierto. Our jobs are fleeing the country. They're going to Mexico, they're going to many other countries, but we have to stop our jobs from being stolen from us. Let me give you the example of Mexico. They have a VAT tax, we're in a different system. When we sell into Mexico, there's a tax. When they sell in automatic, 16% approximately. When they sell into us, there's no tax. We have gangs roaming the street. And in many cases, they're illegally here, illegal immigrants, and they have guns, and they shoot people. The NAFTA agreement is defective just because of the tax and many other reasons, but just because of the fact. México presente, Miguel Sigal, en el debate en los Estados Unidos, en los temas electorales, no por las mejores razones. No sé si ha faltado, desde tu punto de vista, que la diplomacia mexicana, que el presidente Peña Nieto, que una parte del cuerpo diplomático realmente hablen de esto, porque parece que somos la piñata ahí en Estados Unidos y aquí nadie dice nada, ¿no? Sí, bueno, en primer término, desafortunadamente estamos en el debate de Estados Unidos no de las mejores maneras. Sí. Me parece que no es conveniente que México aparezca en este nivel de política. ¿Por qué? Porque lo que se busca es captar votos electorales con mercadotecnia política, no con la hechura y ejecución de políticas públicas. Quizá me atrevo a decir que el último presidente que tenía México en su campaña fue James Polk, que le hizo la guerra en 1846 a nuestro país, y que, bueno, ahora Donald Trump ha crecido en popularidad debido a su agresividad hacia el exterior, en particular hacia México, China y, bueno, el mundo musulmán. No debería estar ahí México, me parece, por eso Hillary Clinton, ella no se enfoca en nuestro país y no aceptó la visita del presidente Enrique Peña Nieto porque no es tema de su campaña. Ella está haciendo política interna que evidentemente sí incluye, ¿no?, a los hispanos, pero no tiene a México, que es evidentemente un país externo, ¿no?, dentro de sus principales temas, no figura, y eso me parece positivo para la relación bilateral porque tenemos una cotidianidad de relaciones que está más allá de lo que diga una administración o un presidente. Entonces nuestra relación en la base, esa va a permanecer. Respecto a lo que comentas del papel de la diplomacia mexicana, es difícil porque es controvertido que nosotros, tomando en cuenta la cultura antiintervencionista, ¿no?, de nuestro país en términos de política exterior, intervengamos, ¿no?, abiertamente por lo menos en las elecciones de Estados Unidos. No obstante, y aquí yo no tengo los datos para afirmarlo, si fuera mi decisión, yo estaría haciendo lobby, porque el sistema político estadounidense te lo permite, a favor de los demócratas. Tuve una plática, ¿no?, en un viaje de trabajo que hicimos a Boston con el cónsul, se me está yendo el nombre del cónsul, bueno, es muy, muy famoso. Él evidentemente nos dice, oficialmente no hacemos lobby, pero yo quisiera pensar que el gobierno mexicano de manera subrepticia sí hace política. Eso quisiéramos pensar, ¿no? Eso quisiéramos pensar. Bueno. De hecho, retomando un poco lo importante, por ejemplo, ahí en el caso de Basáñez, que ya regresa a Boston después de sus 7 meses al frente de la embajada, y mencionaba en una entrevista con Aristegui hace un par de días, en el que señalaba la actividad y abiertamente, yo creo que México en ese sentido es cuidadoso, pero no debemos dejar de observar que el embajador Sada estuvo en cada una de las convenciones, obviamente la cercanía que tienen, sobre todo con la campaña de los demócratas, en el caso, por ejemplo, de Arturo Sarucán, que tiene una promoción constante, revisando los datos de Donald Trump, del GOP, y yo creo que sí vale la pena observarlo. Por ejemplo, mencionaba Sáñez en el caso del 2012, si el histórico que tenemos nosotros es de 32 millones de mexicoamericanos con derecho a votar, logramos asistir a 12 millones para que participaran, informando, regístrense, vayan y voten. En este caso ya estamos cerca de los 35 y es importante ver cómo van a participar, sobre todo en el estado de Florida, porque si nosotros observamos la demografía también de los mexicanos en Estados Unidos, ¿en qué estado lo encontramos? Lo encontramos en California, lo encontramos en Illinois, lo encontramos en Nueva York, lo encontramos en Texas. Si observamos qué tienen en común esos estados,
es que ya están prácticamente cantados por cada uno de los partidos políticos. Los que pueden lograr definir que representa el 20% del electorado es Florida, por ejemplo, que ahí estará la elección. ¿Tenemos mensajes? Sí, ahora nada más me refiero nada más antes. Sí. No necesariamente entiendo las limitaciones en política exterior, pero un poquito de un empujoncito, por ejemplo, a plumas, académicos, que hablen pues también del México real, ¿no? Claro. Porque ves cómo se refieren a México, siempre está vinculado a robos, secuestros, Pandillas, abusos sí. en el comercio, y creo que después la imagen del país va a quedar lastimada, después de lo que ha pasado en estos meses. Sí, totalmente, y me parece preocupante porque el crecimiento del sentimiento antimexicano no se remonta a Trump, ¿no? Tiene por lo menos una década, y creo que el libro de Samuel Huntington, Who Are We, ¿no? El desafío a la identidad de Estados Unidos, el desafío a la identidad de Estados Unidos son los mexicanos. Lo dice un gran politólogo que ha tenido Estados Unidos en el siglo XX, y me parece que han sido las voces, ¿no? Samuel Huntington, Donald Trump, que han encumbrado, o que más bien demuestran la punta del iceberg del creciente sentimiento antimexicano e hispano, que creo que de manera estructural sí debería el país combatir, porque no somos eso, evidentemente, y muchos estadounidenses lo saben. Somos más que eso, y es preocupante que estemos en el debate de esta manera, ¿no? De esta manera. Juan Alberto Salinas, profesor de Muchísimas gracias por habernos acompañado. Miguel Segarra, gracias. Muchas gracias. De la universidad. Sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado. Enrique, nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. El viernes.